Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa aquí de Los Tres Mosqueteros, acompañándolos a ustedes como siempre de lunes a viernes aquí en Radio Agricultura cuando ustedes están en el taco, porque sí, ya se nota que volvieron los niños de la semana del 18, hay taco para todas partes. Así que no hay cómo librarse. Pero como no puede librarse, al menos vaya entretenido. Es más, siempre ponga la 92.1 en Santiago, o bien a los que están en La Serena, las 100.3, los que están en Talca 94.5 y en Osorno 91.1. Vamos a después darle los otros diales más adelante. Pero estoy súper bien acompañada. Aquí estoy de bendita entre los hombres. Nuestra Exactamente. La reina, hoy sí estoy de reina. Así que tengo a mi derecha, pero a la izquierda de su pantalla, a don Tomás Elwin. No nos habíamos visto hace tiempo. No Tomás. nos había tocado coincidir hace mucho rato, Magdalena Mervila. Oye, muy buenas tardes a ti y a todos nuestros auditores. Muchas gracias por la invitación una vez más. Se nos viene un programa bien entretenido hoy día. Ha pasado harta cosita como para ir comentando, Está ¿cierto? entretenido, sí. Hay harto picadillo, sí. Pero picadillo para poder analizar más profundamente. Y a mi izquierda, pero a la derecha de su pantalla, don Ignacio Duriel. Siempre a la derecha, Magdalena, y un agrado estar aquí en este panel y nuevamente otro jueves con ustedes para poder compartir lo que nos tiene el día. Los que nos tiene el día. Bueno, hemos estado viendo toda esta semana principalmente los dichos de Artés, que hay gente que se sorprende, a mí me sorprende que se sorprendan, porque él ha sido, a mi juicio, el hombre más honesto de la política de la izquierda siempre. O sea, Artés era ese personaje que no se guardaba nada, que dice todo, y yo hoy, de hecho, apareció mi columna en La Tercera respecto a este tema, en el que yo digo que efectivamente en el debate 2017 él fue el único honesto, y los puntos que puso sobre la mesa, que la gente decía se volvió loco, son los mismos que trataron de llevar adelante en la Convención Constitucional, y que no vengan con cuentos, lo dejaron por escrito. Así que el único honesto, y que yo creo que es importante poner la atención, es Artés, porque Artés dice claramente, si gana la derecha, y ojo, da lo mismo cual, él se refirió a Kaiser y Kast, pero si gana Evelyn Matei también, no los vamos a dejar gobernar. O sea, no los vamos, en plural, la izquierda y la calle. Pero quiero... Y déjame terminar el statement para dar la palabra, porque efectivamente esto lo dijo, vinieron los dichos, los redichos, las respuestas de Kast, y posteriormente, bueno, también la ministra Vallejo, que dice tiene que respetar la institucionalidad, así como tomando, pero el candidato se tiene que hacer responsable de sus propios dichos, y al día siguiente Artés apareció no siendo Artés, porque Artés nunca le bajaba un cambio a sus declaraciones, sino que lo contrario, cuando hace una declaración y alguien lo cuestiona, le prende el fósforo, le pone mecha y la aumenta y la corrige, digamos, la continúa, y en este caso matizó. Entonces mi tesis es la siguiente: lo llamaron al orden. Y uno dice, mira, mi tesis es que lo llamaron al orden. ¿Por qué? Porque él lanza esto y básicamente, supuestamente esto ayuda a mostrar a Janet Jara como alguien más temperado. Sin embargo, la gente ya sabe que Artés es el que no miente. Y por lo tanto, muestra a Jara no como más temperado, y justamente frente a esto, y una vez que Artés de alguna manera baja un cambio, aparece Janet Jara diciendo que Cuba no es una democracia. ¿Qué opinas? ¿Que te matáis por el comentario? Así que bueno, partimos, Tomás. Lo primero es que Eduardo Artés es como una pieza de museo, ¿no? O sea, es como un dinosaurio, es como que uno viene un dinosaurio caminando como por un parque. Es una cosa curiosísima, es rarísimo, pero ¿recuerda lo que fue la izquierda en Chile en otros tiempos, o recuerda por lo menos desde dónde viene? Porque Artés es muy leal a la doctrina marxista-leninista, y quiero decir marxista-leninista porque ese es el término que enarboló Stalin para referirse a la doctrina que ocupaba la Unión Soviética en su proceso revolucionario de ordenación, planes quinquenales, etcétera. Es una persona que legítimamente no cree en el modelo democrático que tenemos, lo ve como un modelo democrático burgués que jamás va a permitir esta liberación del pueblo, que él ve que Corea del Norte es un país valiente y libre, lo mismo piensa de Cuba. Que respeta más los derechos humanos que Chile, dijo alguna vez. Exactamente, dice que la democracia nunca es sin apellido, que en Estados Unidos no hay democracia, etcétera. Y
Y él trata de dejar, o creo que es muy funcional a la izquierda institucional, porque él trata de dejar a esa izquierda como una izquierda un poco más centrada, un poco más suave, un poco más deslavada, si se quiere, de todo este comunismo más bien vintage o clásico, ¿cierto? A mí me llama mucho la atención de que se haya... Doctrinario, justamente. A mí me llama mucho la atención de que se haya echado para atrás o haya matizado sus declaraciones. Yo la verdad, entre Artés, cuando uno conversa con los comunistas, por supuesto fuera de cámara, la gente del Partido Comunista que hoy día participa de gobierno, está en la misma que Artés. O sea, el comunismo no resulta si no es mediante una revolución. La vía pacífica hacia una sociedad comunista no es posible. ¿Por qué? Porque implica despojo, implica la eliminación de un enemigo interno que es la burguesía, implica la toma del poder por parte del pueblo en este sistema supuestamente opresivo. Por lo tanto, cualquier cosa que se pretenda como comunista sin eso es sencillamente una mentira. Es mentirle a la gente. No se puede ser comunista y ser demócrata a la vez. No es posible. Y Janet Jara se trata de vestir con estos ropajes de demócrata, qué sé yo, de que es tan institucional, de que ella llega a acuerdo. Entonces, y le está mintiendo a la gente también. Entonces ahora dice que no, que Cuba no es una democracia, que es una dictadura. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta que eso le pegan las encuestas y ella necesita mentir, por supuesto, para seguir manteniendo su lugar ahí y despejar miedos de que va a ser lo que cualquier comunista haría en el fondo. Eso es lo que me pasa con Artés. Es básicamente un pivote que es muy oscuro como para que ella no se vea tan roja en el fondo. Por supuesto, Sí. por eso yo digo, mi tesis es que lo mandaron al orden. Yo quiero agarrarme una imagen que tú pusiste, la del dinosaurio en el museo. Me encantaría pensar que es eso, pero tenemos dinosaurios bastante vivos en Corea del Norte, dinosaurios bastante vivos en Nicaragua, dinosaurios bastante vivos en Venezuela, y en prácticamente dinosaurios bastante vivos que en el 2019 y el 2021 decidieron que esta era la forma de dirigir la sociedad. O sea, esto Pero no era... andan escondidos, claro. Pero en el fondo se disfrazan, se ponen pluma, en el fondo ya no son dinosaurios, son gallinas. Ya no entonces, son velociraptors, son gallinas. exactamente, o sea, evolucionaron, pero siguen siendo Son la un misma correcamino. rama, Claro. la misma especie, y en esta misma especie, yo te agarro los estatutos del Partido Comunista y la primera página, o sea, no es algo que tengan escondido, no es algo que lo metan debajo de una alfombra y que sea difícil de encontrar, o sea, tú lo puedes ver en Transparencia, puedes verlo en BCN, puedes meterte en la misma página del Partido Comunista, y dice bastante claro. Aquí dice, deja buscarlo acá. Su visión de sociedad arranca los criterios científico-humanistas, se sustenta en las concepciones de Marx, Engels, Lenin y Recabarren. ¿Y qué es lo que está buscando? Es un partido revolucionario que lucha por el socialismo. Primera página. Estamos hablando porque quiero salirme un poco de Artés y meterme un poco con Janet Jara para poner Sí. ejemplo. Porque Janet Jara no tiene programa. Tiene Todavía. lineamientos. Exactamente. Tiene lineamientos. Tiene un programa de Sí. la primaria, tiene un programa. No, pero lo desechó. El que no lo puede desechar porque Yo sé, el programa pero- por el cual se inscribe. Ojo. Yo- Sí, vos dijo que iba a es hacer reset. Por eso, pero ella dijo que iba a hacer un reset y que eso ya no era. Y que más, dentro de sus 7 páginas, que había cosas, las negó abiertamente porque ella decidió, una vez que había ganado, que podía ahora hacer otra cosa. Yo sé que no puede. Y ahí está el punto. ¿Dónde está señor Cervel? El tema está que cuando un candidato se inscribe, más allá de la primaria, en primera vuelta, cuando se Sí. inscribe, tiene que aportar un programa de gobierno. Es un requisito para el candidato presidencial. Tú pones una serie de datos y entre eso te pone un botón que dice adjuntar archivo, que es adjunta el programa. Ese es un requisito para cualquier candidato presidencial en Chile. Y a ella le está costando muchísimo parar un programa de gobierno. ¿Por qué? Porque, bueno, el Partido Comunista se ha tratado de llevar la pelota para la casa. Obviamente eso genera tensiones internas con los otros partidos que la están siguiendo. Y la verdad es que aquí lo que les pasa después de que perdieron el plebiscito en 2022 es que el Frente Amplio, el Partido Comunista y los que están en ese sector no tienen muy claro qué hacer ni por dónde agarrar. Si esto es una cuestión que es rarísima y me parece que es grave y que a la izquierda le viene pasando hace rato. Janet Jara, piensa tú, que ha tenido problemas enormes para subir economistas serios a su campaña. Sí, pues. Y los dos economistas que logró subir, ¿Es que hay economistas serios que piensan lo que piensa Janet Jara? no. Ya, ese es el Exactamente, punto. Porque exactamente. si supieran economía, No estarían- serían no- lo que son. No serían, claro, no son comunistas. Entonces, pero bueno, los dos economistas que logró subir, que me imagino que tendrán algo de doctrina, qué sé yo, la tienen que andar corrigiendo todo el rato. Entonces, para ellos también es una pega bastante desagradable, es entender que como economista en un programa de gobierno de Janet Jara, tu preponderancia, tu influencia va a ser cercana a cero, ¿ya? Porque a los comunistas no les importa mucho ni el desarrollo, ni el crecimiento, ni nada, porque ellos son más de repartir que de producir. Y por eso terminan todos pobres, en todos los Sí, países donde obvio. se aplica. Luego tenemos el siguiente problema, que no solamente es un problema económico, un problema de cualquier postura que tenga Janet Jara
Si dice, oye, sé que vamos a permitir que entren los migrantes, tiene un problema con el sector más moderado del gobierno. Si dice, sabes que vamos a tener mano dura con los migrantes, va a tener problema con el Frente Amplio, con el Partido Comunista. Claro. Y eso con todos los temas. Sí. Con todos los temas. No hay un De solo hecho- tema en donde de hecho, sea pacífica la postura de Janet Jara. Esta semana, respecto a los migrantes, hay toda una polémica por lo que dijo la SNA. Y esto que planteó la SNA, que es un problema real, porque ellos no pueden creer que habiendo el desempleo que hay, haya falta de mano de obra chilena en el campo. Y la hay. La hay. Y eso es lo primero que hay que decir, la hay. Y como la hay, efectivamente ellos durante tiempo han tenido que contratar a extranjeros, pero que esos extranjeros tienen que tener para poder trabajar, ojalá hoy día se hablaba de visas temporales, por ejemplo. ¿Ya? Pero algo hay que hacer. Lo claro está que hoy día varios decían, bueno, es que lo que pasa es que no les pagan lo suficiente, ¿no? Si no se trata de pagar lo suficiente, porque los sueldos no son malos. Sin embargo, la gente no está dispuesta a irse, el costo de oportunidad debe ser, porque además son trabajos temporales. Ahora, hay que hacer una distinción bastante importante. Todo el problema migratorio en Chile se refiere al problema de la migración ilegal. A eso al me migrante refiero. ilegal, al compadre que está entrando por la frontera, por la ventana, básicamente. Y que trae delincuencia. Y que trae delincuencia, que trae problemas, que no viene en el fondo con su salud al día, que trae un montón de problemas para el Sí. sistema chileno en sí mismo. No estamos hablando de la persona que entra de forma legal y con el papeleo correspondiente, que haga lo que tenga que hacer mientras Sí. cumpla con nuestras costumbres, con nuestras Mira, leyes, con nuestra constitución. Yo les puedo contar. Qué malo que se le pegue a los políticos. Yo les puedo contar una cosa. Yo trabajo con campos, ¿ya? Como abogado laboralista que soy. Y cuentan que contratan mano de obra boliviana, que viene totalmente legal a trabajar en estas pegas de temporada y que después se devuelven a sus países. Dicen que son excelentes trabajadores y que están dispuestos a trabajar por sueldos que los chilenos sencillamente no les interesa. ¿Por qué? Porque tomemos en cuenta que los campos están lejos, que hay que desplazarse, que para el chileno promedio que vive acá de repente es más rentable quedarse en la casa antes que ir a trabajar al campo. O sea, digámoslo de esa, con esa claridad. Por lo tanto, alguien tiene que hacer esa pega. Ahora uno dice, no, pero es que tienen que pagar más. Ya, ok, si uno paga más, eso Puede significa contratar que menos o puede producir menos. contrato menos o significa que tengo que encarecer mi producto. Pero estos productos habitualmente agrícolas chilenos son de exportación. Por lo tanto, se venden afuera. El precio no lo determina el dueño del fondo en Chile, se determina afuera quien compra, que es el mercado. Por lo tanto, si tú no estás bajo esas normas de producción con ese centro de costo, O sea, si no sencillamente quedas te afuera. daba los precios, simplemente no puedes competir. Exactamente, te terminan quedando afuera. Entonces se pone en una situación súper compleja y esto es lo que te presiona a que te llegue mano de obra migrante de temporada. Y ahí hay una resolución del problema que no es que está bien, no es la mejor, pero tampoco atenta en contra de la seguridad y en contra del bienestar del pueblo chileno, porque son trabajos de temporada. O sea, la persona que está acá en Santiago, que de repente no encuentra pega en lo que quiere, no porque dejen de haber migrantes le va a ir mejor. Ahora, ¿no? las declaraciones son poco felices, y hay que decirlo, porque Sí. el Sí. fondo en un debate de migración le entrega a la izquierda prácticamente una alfombra de lucha, por así decirlo, porque ellos han intentado instalar que la derecha, que la empresa, que Piñera son los que quieren invitar a los migrantes porque quieren mano de obra barata, y aquí tenía un Exacto. ejemplo, o sea, el mismo gallo de la SNA te lo está diciendo, por así decirlo. Sí. Entonces es una cosa que hay que tener con un grado de cuidado, porque yo esperaría de la SNA que reclame por el tema del dinamismo laboral en Chile, que reclame por respecto a la inversión en Chile, que reclame con respecto a muchas cosas que han aumentado los costos de adquisición, los costos de contratación, los costos de cotización, un montón de cosas que han generado que el empleo de Chile se haga más caro y que emprender y que tener una empresa sea en algunos casos hasta inviable. Entonces, ojalá que no se metan en el tema de la inmigración, que se metan en los temas estructurales de economía, por así decirlo. Bueno, vamos a seguir conversando de todos estos temas, pero vamos a ir a comerciales y volvemos. Este seguro de auto te asiste cuando lo necesitas y 24/7. Porque es tu auto, asegúralo en Consorcio. Latam Win, el mejor sitio de apuestas online que paga al toque, con una excelente atención y una experiencia de jugar como si realmente estuviera en el casino. Ponte zorro y recibe 5,000 pesos de bono sin depósito. Regístrate y gana. Latam Win, ¿sabes? Apuestas ganas. Tu nueva casa o departamento más cerca que nunca. Solicita tu crédito hipotecario en Banco Consorcio con hasta un 90% de financiamiento, plazos de hasta 30 años y tasas rebajadas para viviendas nuevas de hasta 4,000 UF. Simula tu crédito en consorcio.cl.
Y estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros y como siempre vamos a saludar a quienes hacen posible que estemos con ustedes de lunes a viernes primero en TV y luego en el dial en repetición. Y no sé si tenemos aquí un buen mensaje, ¿no es cierto, Tomás? Nosotros... Sí, por supuesto, mire, chocó el auto usted, le pasó algo, pero no importa, porque tener un seguro de auto que te asiste a toda hora y en todo el año, haz tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Cotiza hoy el seguro de auto que te hará manejar con tranquilidad en consorcio.cl. Te salvan, oye, podéis chocar tranquilo, o por lo menos no te vaya a quedar sin auto, oye. No, hay autos de reemplazo, asistencia 24/7, pues. Lo que no es menor. Yo creo que eso es lo más importante. Es lo más importante, claramente. Sin lugar a dudas. Bueno, en esta primavera que no te falte una buena dosis de emoción. Conéctate a LATAM Win, el casino online más popular de Chile, y juega desde donde quieras. Más de 4.000 juegos, apuestas deportivas y mesas en vivo, 24/7 también. Usa el código, escuchen bien, Mosqueteros, y recibe 5.000 pesos de bono de bienvenida. A ver si están bajando la Tanwin, eran 10.000. ¿Cómo nos van a bajar a 5.000? Pongo el reclamo de inmediato. Y público. Yo, aquí público, 10.000 para los mosqueteros. Esa es mi primera apuesta, porque si a ti te gusta jugar con la confianza de la Tanwin, sabes, apuestas y ganas. Obvio, tengo que reclamar cómo nos van a bajar el monto, ¿no? Sí, bueno, puede ser inaceptable. ¿Ven? Bueno, estábamos hablando de las cosas que han sucedido, de las volteretas, también la política internacional ha estado bastante movida. Nosotros tuvimos al presidente de la República en la ONU, que varias curiosidades, porque efectivamente, por una parte, yo voy a poner sobre la mesa las preguntas de por qué en este minuto él aparecer con Michelle Bachelet para proponer una campaña de algo que no va a pasar sino hasta en un año después. ¿Hay un objetivo político inmediato de las campañas de ahora? Eso es lo primero que pongo sobre la mesa. Y la segunda es, Michelle Bachelet, uno sabe que es una figura que al menos ha sido 2 veces presidenta de Chile y que alguna agua puede traer al molino. Pero hacer mención y hacer resucitar a Giorgio Jackson, no, pero eso no lo hizo en el discurso ante la ONU. Bueno, pero es que estuvo en 2 instancias. Sí, en una celebración lo hizo dentro del marco de en una celebración de la conmemoración de la muerte de Pepe Mujica y en el discurso de la ONU. Y en este discurso ante la ONU estuvo con Michelle Bachelet. Sí. Ahora, mira, yo ahí no puedo pegarle al presidente Boric porque la verdad es que esto era evidente que había que hacerlo. El nombre de Michelle Bachelet como secretaria general de Naciones Unidas viene sonando como una posibilidad hacía mucho rato. ¿Ya? Antes. Entonces, pero había tenido bastantes problemas. Ha tenido algunos ripios, qué sé yo, pero bueno, no se pierde absolutamente nada con intentar su nombre. Michelle Bachelet es una mujer que ya estuvo como presidenta de ONU Mujeres, ya fue alta comisionada de Derechos Humanos, ha sido presidenta de la República 2 veces, ministra de Salud, qué sé yo. Ha tenido toda una carrera en ese sentido. Y además sería la primera mujer secretaria general de Naciones Unidas. Eso por una parte, por lo tanto para él resultaba súper conveniente elevar su nombre y lanzar esta candidatura dentro del contexto de su último discurso. Ahora tampoco nos perdamos ni seamos ingenuos. Esto también es para llevarle agua a su molino en la elección que se viene acá internamente. El nombre Michelle Bachelet sigue significando algo y tenerla en la prensa asociada a su imagen y por lo tanto a la imagen de la izquierda también le resulta conveniente. Pero es una conveniencia que la verdad es que no estoy en condiciones de criticar, porque si yo estuviese en su pellejo probablemente también hubiese hecho lo mismo. O sea, una ganancia pero que para todo el mundo. O sea, tú la hubieses presentado sí o sí. Sí. ¿Qué opinas tú, Ignacio? Michelle Bachelet debe ser hoy día la imagen de izquierda validada, conocida y con apoyo transversal desde el Frente Amplio, el Partido Comunista, lo que era la nueva mayoría, lo que era la concertación. O sea, prácticamente es la madre. Es la madre de la izquierda, y eso hay que tenerlo muy presente. Y es una persona que, más allá de las críticas que podemos tener con respecto a cómo se paró la producción, cómo se paró la inversión y una serie de cosas que o sea, gran parte de los problemas que tenemos hoy día comienzan en su segundo gobierno. Sí. Pero más allá de eso, ya fue presidente 2 veces de este país. Entonces, como decía Tomás, es una candidatura casi que evidente. O sea, siendo Gabriel Boric es evidente, es el mejor nombre que podría presentar Gabriel Boric. El problema está en el timing. Sí. El problema está en, tú no puedes presentar
una candidata como Michelle Bachelet En una elección que va a ser un año más cuando él no sea gobierno. En una elección que es un año más, que no es gobierno, en encuestas que te dicen que prácticamente en cualquier caso está ganando la oposición, una oposición que ha sido crítica de Bachelet además también. la está presentando. Pero es que lo hace por lo mismo. No, por eso, Entonces, pero si él quisiese que realmente Michelle Bachelet saliese, él habría convertido esto, como dijo la ministra Orellana, en una razón de Estado, porque dijo, esto no es de gobierno, esto es de Estado. Pero si fuese de Estado, el presidente antes de partir a la ONU debió haberse juntado con los partidos de la oposición y haberles dicho, miren, voy a hacer esto, esta es una jugada país, y de alguna manera probablemente nadie habría podido decirle que no, más allá de que no estuviesen de acuerdo, como incluso Kaiser dijo, no lo voy a impedir, nadie lo puede impedir. Ahora, el punto, ese es el primer punto, o sea, tiene realmente deseos el presidente Boric que Michelle Bachelet salga, por la interna no, por la interna no, porque no la conversó, y por la del lugar menos, porque la presenta, pero después va y golpea a Estados Unidos, que Estados Unidos es un voto de censura, porque es parte del comité permanente. Hace prácticamente, Gabriel, lo que está acostumbrado a hacer, que se pone él a declarar como jefe de Estado, pero hablando de sus propias intenciones personales. Claro, como Gabrielito. Y le habla a un púlpito vacío, a una sala que está prácticamente vacía, donde nadie está escuchando lo que le está diciendo. Hablando a Chile. En el momento que está presentando también a Michelle Bachelet, entonces el problema está, claro, tiene un problema de timing, tiene un problema de legitimación, y eso vale que además le pega al que pone la plata, por así decirlo. Y es que Gabriel Boric ha sido muy desprolijo en el manejo de sus relaciones internacionales, porque no ha sabido generar alianzas, pero es que para ninguna parte. No. O sea, se ha peleado con Estados Unidos, se ha peleado con China, se ha peleado con todo el mundo, o sea, no ha generado confianza en ninguna parte. Con Argentina también está medio peleado, o sea, ha sido un gobierno que dentro de su política internacional, la verdad es que ha sido muy desprolijo. Entonces, esto más allá de una mala intencionalidad o no, que yo creo que no la tiene, yo creo que si él sale, yo creo que para él, si es que Michelle Bachelet es elegida secretaria general de Naciones Unidas, le da un poco lo mismo. Yo creo que le era útil hacer lo que hizo ahora. ¿Ya? Y también pegarle a Trump, también le habla a su base electoral. O sea, ese discurso, como tú bien dijiste, es total y absolutamente para su base electoral. No es pensando en Chile, ni en razones de Estado, ni en que Michelle Bachelet sea secretaria general de Naciones Unidas. Con la barra brava. Yo tengo una tesis distinta. ¿Ya? Boric no es tonto. Él podrá hacer muchas cosas, pero algo que yo defiendo y muero en esta colina es: Boric no es tonto. Es una persona muy inteligente, muy sagaz, muy maquiavélico, por decirlo de alguna forma. Y en esa habilidad política que él tiene, él no está pensando en Janet Jara, él no está pensando en Bachelet, él está pensando en él en 4 años más adelante. Sí. También. Él está pensando, cuando se acaben los 4 años en que él no puede hacer nada, él va a decir, oye, vuelvo con la legitimidad del Frente Amplio, vengo con la legitimidad de haber apoyado al Partido Comunista, vengo con la legitimidad de haber apoyado a la figura más importante de la concertación. Absolutamente. No le suma mucho a Janet Jara, de hecho al contrario, saca a Bachelet de la campaña. Bachelet hoy día queda completamente fuera de la campaña. Pero Bachelet nunca ha participado en campaña si no es para ella. Piensa tú que, a ver, hay un dato histórico. Michelle Bachelet no ha logrado endosarle su popularidad nunca a nadie. O sea, no logró, después de su primer gobierno se lo entregó a Piñera, su segundo gobierno también se lo entregó a Piñera, le endosó a Paula Narváez, le fue pésimo a Paula Narváez, trabajó por el apruebo, bien perdió. O sea, todo lo que ha hecho Michelle Bachelet que no sea por ella misma, fracasa. Bachelet vino personalmente en 3 ocasiones a intentar apoyar a sus candidatos. Apoyó a Boric en la segunda vuelta presidencial, pese a todos los insultos que le hizo a Boric en toda su carrera política en la vida. Sí, pero habrá mandado por ahí un discursito. No. Fue una participación potente, fue declaración en prensa, se puso a viajar, hizo un montón de cosas Michelle Bachelet por Gabriel Boric. Yo no miraría en menos el apoyo que le hizo en la... Pero no creo que haya sido definitivo. O sea, no creo que haya sido definitorio, perdón. Yo creo que ordenó las huestes de la concertación. Insisto, yo parto de la tesis de que Bachelet es la persona validada hoy día en la centroizquierda. Algo que Carolina Toá no pudo hacer, que creía que podía hacerlo, pero nadie lo tiene. La única persona hoy día que tiene eso es Michelle Bachelet. Pero no logra traspasar esos apoyos nunca. Michelle Bachelet nunca logra traspasar esos apoyos. Por lo tanto, tenerla en la campaña de Janet Jara, que todo el mundo ya sabe que está media perdida, ordenó... puede que con Janet Jara sea distinto, pero en la campaña Boric ordenó todo debajo de Boric. Sí. Luego hizo una campaña potente, apareció hasta en la franja del rechazo. Sí. Apareció hasta en la franja diciendo, oye, este es un proyecto que divide a Chile, nosotros queremos una casa de unidad.
Y se mostró como una voz de transversalidad, pese a que antes había pero apoyado la prueba. Pero ¿no te da la sensación de que estas campañas que tú estás nombrando donde ha tenido algún tipo de éxito, en verdad el éxito no es de ella, sino que el chancho ya está tirado? Porque, a ver, a mí me parece que Gabriel Boric iba a ganar sí o sí en la segunda vuelta. Yo no vi jamás ninguna posibilidad de que José Antonio Kast, la elección pasada por lo menos, fuese a ganar. Por lo tanto, si Michelle Bachelet estaba o no en la campaña de Boric, da un poquito lo mismo, creo yo. Después la campaña del rechazo para el segundo proceso constitucional, me parece que también la presencia de Michelle Bachelet no fue, pero es que para nada gravitante. Porque el proceso, ese proceso lamentablemente, y yo trabajé por a favor, te lo digo como alguien que trabajó por a favor, nació muerto, o sea, ya estaba podrido cuando partió. Michelle Bachelet tiene un efecto de generar tranquilidad en los mercados. Michelle Bachelet tranquiliza al empresario. Michelle Bachelet tranquiliza al votante asustado que puede decir, oye, es que esta cuestión se puede ir a la UEFA. No, pero si Michelle Bachelet fue presidente 2 veces y no nos fuimos a la UEFA. Eso es lo que genera un poco Michelle Bachelet, que no se genera con otros liderazgos más moderados que puede tener en el fondo la concertación, que pasan a ser liderazgos fome. En el fondo está hablando de personas como Heraldo Muñoz, por ejemplo, como Carolina Toá. Y luego por el otro lado son personas más infantiles o incluso peligrosas como Janet Jara. O sea, esas son las dos situaciones que tú te enfrentas. Michelle Bachelet no es ni infantil ni fome. Y eso yo insisto, yo creo, quizás lo estoy mirando muy desde afuera, pero la figura de Michelle Bachelet genera un efecto en el chileno que no te genera, insisto, en ningún líder de izquierda. Y por algo Boric la propone con tanta holgura en la ONU, claro que sí. y habiéndole consultado a Osandón, al Rojo Edwards y a Iván Moreira. O sea, esas son las personas con las cuales se valió en la derecha. Absolutamente. Mira, yo tengo mucho respeto por Michelle Bachelet como presidente, pero a mí no me genera absolutamente nada. Yo pienso su segundo gobierno fue pésimo. Entonces, cuando tú decís que no quedó ninguna embarrada, yo creo que todas las embarradas que estamos viendo ahora vienen un poquito ahí. No me da como para decir que son culpa de ella personalmente, pero sí, digamos que en ese gobierno tuvo mayorías contundentes en el Congreso, donde le dio para hacer lo que ella quiso, o sea, lo que su programa de gobierno le indicaba hacer. Y todas las reformas importantes que se hicieron en esos dos gobiernos estuvieron terriblemente mal hechas. Estamos profundamente de acuerdo. Si el tema está en que tú haces un hilamiento mucho más fino, que hoy día la gente no recuerda. La gente no recuerda. O sea, eso es cierto. Si la economía fracasó por una reforma de Bachelet, pasó 5 años después. Pasó 6 años después. O sea, todos los problemas de la reforma tributaria que se hizo en esa época, que hizo que se dieran toda la eliminación del FUT, un montón de cosas más que se hicieron, que hoy día son los que nos tienen estancados, se dieron los efectos. Cuando entró en vigencia, en 2018 por ahí. A finales de Piñera y al inicio de entonces al final del día, y ni siquiera porque uno sigue teniendo cajas, bicicletas, te endeudás y entonces seguís funcionando. El efecto lo estoy viendo ahora. Pero hay una cosa importante, porque estoy de acuerdo contigo que las reformas las hizo ella y que los efectos se dieron después y que la gente de a pie muchas veces no vincula una cosa con otra. Pero viendo todo lo que le sucedió a Chile posteriormente, y volvamos un poco a lo que estábamos hablando antes, cuando Artel 2017 decía que había que nacionalizar los recursos, que había que, para terminar con el tema de la salud y las listas de espera, había que tomarse los hospitales y las clínicas y los hospitales militares y terminar con todo eso, y que había que terminar con los colegios y que había que terminar, y que, es más, había que hablar de un país plurinacional, y la gente se reía. Pero pasaron el tiempo y eso lo tuvimos precisamente en la convención. Entonces yo creo que hoy día la gente sí está empezando a vincular algo de que digamos, esto venía de mucho antes, haciendo un análisis, porque lo que nos pasó es muy profundo y no hay nadie en el país que no se sienta dañado de alguna manera. O sea, si hoy día hay alguien que dice estoy mejor, no, estoy peor, le prometieron que iba a estar mejor y lo engañaron. Ese sentimiento de engaño, la gente se pregunta ¿y cuándo fue? Y cuando te vas hacia atrás, esto sucedió con Bachelet, porque Bachelet con la reforma tributaria frenó la economía, dejamos de crecer, y eso implicó que usted no pudiera seguir con la bicicleta y que todo se le encareciera, por una parte, pero además, yo creo que lo más grave es la reforma educacional, que destruyeron los colegios públicos y se jodieron, tal y cual, a no una generación, sino que esto va a ser, pero la educación subvencionada. Por eso, la educación subvencionada va a costar un mundo. Se paró Chile. Por eso. Se paró Chile. Y eso es ella culpable. Así que si usted, señora, está haciendo la cola porque su hijo, es más, si los migrantes le ocuparon todos los cupos, y son, ojo, porque todas esas leyes que tienen que ver con que el inmigrante ilegal, por la vulnerabilidad, tiene preferencia. Y entonces, por ejemplo, cuando tú ves el patronato de la infancia, las plazas del patronato de la infancia son ocupadas principalmente por migrantes ilegales, y los chilenos no tienen ningún cupo. Entonces, eso es Michelle Bachelet. Entonces, aquí viene un punto, siendo bien responsable. ¿Cómo alguien, más allá de que sea el orgullo de un chileno? Sí, yo me acuerdo cuando ganó el Chino Ríos, que fue extraordinario y que nos sentíamos, pero no es lo mismo que el deporte.
Aquí son ideas las que van a representar en la ONU. Si a mí me preguntan, o sea, si hay algo que no se debiera hacer por moral, más allá de que tenga currículum, porque el currículum evidentemente se lo hizo desde muchas cosas, no todos son méritos, fue carisma. Subirse arriba de un tanque copiando a la Margaret Thatcher le trajo y la llevó a la presidencia. Pero ha sido funesta. Si de mí dependiera esa candidatura, que por supuesto no depende, me parece inmoral presentarla. Y es más, creo que no tiene ni una opción, porque el veto de Estados Unidos lo va a tener de todas maneras, porque sí tienen claro. Sí, estoy segura que lo tienen. Yo no tengo claro que tenga ese veto. A mí no me parece tan obvio, porque Donald Trump también es un gallo que es súper pragmático para muchas cosas y sabe cuándo... Ha habido 3 gobiernos zurdos, ¿por qué va a tener un cuarto? Es el momento de que haya alguien que no sea zurdo en la ONU. ¿En la ONU? Sí. Pero si la ONU es zurda. Sí, pero no todo. Y si no, no tiene razón de ser. Y lo dijo alguien de extremo centrismo, por si acaso. Es importante declarar. Sí. La ONU está súper desprestigiada. La ONU ya no tiene el peso que supuesto, solía tener antiguamente, ese es el punto. la verdad. Ese es el Entonces, y por lo mismo, porque ha sido tendenciosa, porque muchas cosas que son cuestionables dentro de la ONU, yo no soy de la teoría para nada de salirse de la ONU, sino que está bien, o sea, que no existe la objetividad. No, pero no podéis pagarle. Ya siempre todo se hace desde una perspectiva, desde una idea. Por lo tanto, pretender que la ONU no lo hace de esa manera también es absurdo. Por eso, pero es una burocracia inmensa que no resuelve tampoco hoy día problemas. O sea, hoy día podríamos decir, los países están pagando cuotas para mantener a un montón de burócratas que no tienen mucho sentido hacer tampoco, porque las resoluciones de la ONU, pensemos cuando Michelle Bachelet era la alta comisionada de derechos humanos, y finalmente después de mucho y de presiones, recordemos a Miguel Bosé diciéndole que moviera las nalgas, eso le dijo Miguel Bosé, no fui yo, ¿ya? Y finalmente hizo la condena del tema de Venezuela. ¿Y qué pasó? ¿Para qué sirve la ONU? Porque se hizo la resolución, no sirve para nada. Entonces, ¿sirve para qué? ¿Para que le paguemos los sueldos? Pero hoy día Maduro, mira, no sé si por ese informe en particular, el informe súper lapidario, yo lo leí. Es bastante tibio. No, un informe tibio. Sí, es tibio. Es un informe que te dice exactamente lo que está pasando y se da varios lujos de detallar de qué manera en Venezuela se estaban vulnerando en esa época, porque el informe es de 2017, creo que los derechos humanos en ese país. O sea, hoy día Maduro es un paria, o sea, se robó una elección y no pasa nada. Entonces, el poder que podría haber tenido Michelle Bachelet con ese informe para influir sobre Maduro, o sea, después de que el tipo se roba una elección y no pasa absolutamente nada, tampoco es culpa de ella, creo yo. Bueno, eso te dice un poco de la situación de la ONU. O sea, ponte a pensar, ya el informe de Venezuela, absolutamente lapidario. ¿Qué pasa con Nicaragua? ¿Qué pasa con Cuba? ¿Qué pasa? Uno parece ya disco rayado mencionando estos países y uno pareciera que son países, pero son realidades que hoy día la gente de América Latina está sufriendo, la gente de Sudamérica está sufriendo, y tienes también otra realidad en todo el mundo en donde la ONU prácticamente no puede hacer absolutamente nada. Y donde más se mete, por ejemplo, al menos de lo que nos llega a nosotros, en El Salvador. Que en el fondo pareciera ser que tenemos un problema. Entonces, yo tengo una postura, yo tampoco soy de la parada de que tenemos que salirnos y sacar toda la cuestión, etcétera, sino que hay que hacer al menos una revisión de cuál es nuestra participación realmente en la ONU, cuáles son los beneficios que estamos teniendo en la ONU y cuáles son los problemas. ¿Nos va a solucionar la ONU el problema de la inmigración? ¿Nos va a solucionar la ONU el problema de seguridad? Yo creo que al revés. Yo creo que la ONU se va a si nosotros queremos hacer cambios radicales en este país, la ONU va a decirnos, oye, compadre, ojo con lo que estáis haciendo. Pero de ahí quiero partir de vuelta de comerciales porque me interesa entrar a picar por ahí. A picotear. Vamos y volver. LATAM Win, el mejor sitio de apuestas online que paga al toque, con una excelente atención y una experiencia de jugar como si realmente estuviera en el casino. Ponte zorro y recibe 5,000 pesos de bono sin depósito. Regístrate y gana. LATAM Win, ¿sabes? Apuestas ganas. Me encanta mi seguro porque llevan mi auto a la revisión técnica. Gracias. Porque es tu auto, asegúralo en Consorcio. LATAM Win, el mejor sitio de apuestas online que paga al toque, con una excelente atención y una experiencia de jugar como si realmente estuviera en el casino. Ponte zorro y recibe 5,000 pesos de bono sin depósito. Regístrate y gana. LATAM Win, ¿sabes? Apuestas ganas.
Y estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros, precisamente hablando de las conveniencias de pertenecer o no pertenecer a la ONU, porque claro, efectivamente, como bien decía Tomás, es en muchos aspectos un organismo que cumplió un rol, sin duda, muy importante en la posguerra, pero posteriormente se fue permeando. Yo podría decir que junto con la mutación del marxismo del año 68 en adelante, después de la Escuela Crítica de Frankfurt y después de haber retomado a Gramsci, esas ideas del marxismo cultural fueron penetrando precisamente los organismos internacionales con gran éxito. Bueno, por supuesto, y las universidades. Pero la ONU básicamente fue logrando posicionar personas y promover política. Y básicamente perdiendo, por otro lado, la real preponderancia, porque el poder real de la ONU para lograr la paz, por ejemplo, es prácticamente nulo. O sea, es nulo. Entonces, ahí vienen las grandes preguntas, porque uno piensa en la década del 70, Margaret Thatcher ya hacía fuertes críticas a la ONU y se sentaba ahí y decía yo quiero que, y a la Unión Europea también, básicamente que son dos cosas similares en el sentido de ser organismos altamente burocratizados que pretenden agrupar y establecer ciertas políticas para muchas naciones que son diversas. Y entonces, básicamente esos reclamos que ya se vieron, sobre todo cuando reaparecen las ideas del liberalismo en la política, por eso la cito a ella, comienza la crítica más fuerte. Pero sobre todo hoy día en el siglo XXI, cuando los anarquismos se han tomado el mundo y podríamos decir, las ideas marxistas han vuelto a la calle a presionar, combinado con esta cultura que se había ido estableciendo y que en cierta manera liderada por la ONU, pensando en todo lo que es la Agenda 2030 como un mandato que muchos consideraron que suena bien, porque se ve bonito, pero entendamos que el demonio se viste de Prada también, ¿ya? Por lo tanto, hay bastantes ideas entre líneas que no son tan simples y no son tan bonitas si uno entiende de lo que se trata. Entonces ahí viene el punto, la crítica. ¿Conviene pertenecer o no pertenecer a la ONU? Es caro pertenecer a la ONU, ¿ya? Y si tú no perteneces, ¿de qué te sirve o de qué no te sirve? ¿Realmente las naciones tienen soberanía propia cuando te imponen ciertas cosas? Esas son las preguntas abiertas, un poco dando el contexto, y Ignacio estaba empezando a tejer y yo lo corté porque venían los comerciales. Mira, estaba buscando de hecho cuánta plata le está dando Chile a la ONU. Ya. 13.000 millones le pasamos el 2023. De dólares. Exactamente, 13.000 millones de dólares. Aquí tenemos de dónde sacar la plata los 6.000 millones que nos estaba mostrando a la izquierda. Oye, pero el programa José Antonio, pero el problema con la ONU es que a ver si te salí es como que hay en calidad de paria respecto al resto del mundo. Si todo el planeta está ahí y la OMS depende de eso y un montón de organizaciones que están ligadas a la ONU también. Entonces, de salirte no te puedes salir. Ahora, de que uno puede ser crítico con la ONU también es verdad. No creo que el problema presupuestario de Chile se vaya a arreglar por ahí, pero la ONU también ha sido tremendamente virtuosa históricamente en poner ciertos lineamientos generales respecto de cómo actuar a los distintos países que la suscriben por convenios, tratados internacionales que se han suscrito, sobre todo en materias de violencia de género. O sea, por mucho, yo entiendo que esto es un tema que hoy día es controversial, pero los temas de género, o sea, respecto de cuando estas cosas no estaban en la palestra, este país y el mundo en general eran cavernarios, o sea, en cuanto a las formas de violencia contra las mujeres que han permitido leyes de violencia intrafamiliar, tramitación rápida de procedimientos, defensa de la mujer en temas de violencia, también en derecho al trabajo, en comercio, en sostenibilidad, que son temas que se van a seguir tratando y que me parece que no hay dónde más hacerlo sino ahí. O sea, piensa tú lo que se viene hoy día con inteligencia artificial, que es una revolución que estamos viviendo y que está recién partiendo, o sea, tiene 2 años esto. ¿Dónde lo vaya a regular internacionalmente si no es la ONU? Porque las legislaciones nacionales están aquí chicas. Y la soberanía, que era lo que tú decías ahí, la soberanía se ejerce cuando tú tomas obligaciones con otros estados. O sea, si tú no tomas obligaciones con otros estados para decir, mira, sabes que finalmente yo hago lo que quiero, siempre, ¿ya? Eso no es un ejercicio de la soberanía. Un ejercicio de la soberanía es decir, mire, sabe que yo voy a llegar a acuerdo con usted y por lo tanto yo me obligo a esto en virtud de que usted se obligue a esto otro y por lo tanto tenemos acuerdo y ordenamos la casa de alguna manera.
Lo que pasa con la ONU, yo insisto, hay que hacer una revisión y hay que hacer una revisión con responsabilidad. Es súper fácil decir, yo no recomiendo de hecho esta postura, empezar a decir, oye, saquemos toda la plata que le estamos pasando a la ONU y nos salimos, porque al final Chile es una economía interconectada, somos un país absolutamente globalizado, somos un país que depende de la economía de Estados Unidos, de la economía de China y de nuestros vecinos a los cuales les compramos muchas cosas y les vendemos muchas cosas. Exacto. Y gran parte de nuestra tranquilidad en la vida depende Los mercados de esto. internacionales. Sí. O sea, nosotros somos un país dependiente de los mercados internacionales y es bueno que así sea. Sí, Y es bueno menos mal. porque Chile en el fondo produce bien, es un país estable, más allá de las complicaciones que hemos tenido en los últimos 4, 8, 12 años que han empeorado nuestra posición en Chile y en nuestra posición en el mundo. Pero entender un poco que, yo insisto con énfasis en la palabra revisión y no la digo como una forma de hagamos una mesa de trabajo. No, tenemos sí. que revisar. Que Estamos sí, que entregando no. mucha plata. Es mucha ¿Qué plata. estamos haciendo con esa plata? ¿Quiénes son las personas que nosotros estamos enviando a la ONU? ¿Qué están haciendo esas personas que estamos enviando a la ONU? ¿Vale la pena las personas que estamos enviando? ¿Qué está llegando de la ONU hacia nosotros? ¿Qué Eso- documentos están llegando? Eso ¿Qué siempre personas de la revisable. ONU llegan acá? Eso siempre es revisable, sí. Y eso tenemos que revisarlo. Porque O sea, el monto es muy alto y Mira- la burocracia es inmensa. Míralo, Tomás, de la siguiente forma. Es como si te dijeran en una empresa, tú, Tomás, estás a cargo de un contrato que vale 13.000 millones de pesos. Y que no sabéis qué te da de vuelta. Y no tienes claro. idea. Y al revés, le pone problema a tu empresa. Porque tú quieres hacer ciertas cuestiones logísticas, ciertas cuestiones de operaciones, y ahí aparece Tomás y te dice, no te dejo hacerlo. Yo estoy a cargo de que no puedas hacer esto. Entonces te chanta la moto al final, te traba la pelota. Entonces muchas veces se transforma en agente burocrático, sobre todo en lo que pasa, por ejemplo, con los eurodiputados o con las organizaciones supranacionales que están en Europa, sobre todo, que se ponen incluso a ponerte problemas con respecto al tipo de semilla, el lugar en que puedes usarla, en qué cantidad, en qué límite. Entonces tiene todo un problema con los granjeros allá. Pero acá pasa algo parecido con Pero ¿por qué te molesta la ONU, ponte tú, y la OEA no? También me molesta la OEA. Todas tienes que revisarla. Todas tienes que revisarla. Porque de la misma forma También que me molesta la Unión Yo no sé, Europea. yo O no la sé. OCDE. Mira, también me molesta. No en todos los aspectos. Todas. Es Pero- que no en todos los aspectos, ese es el punto. Sí, a ver, yo estoy de acuerdo contigo, Tomás, que cumplen un rol en ciertas cosas. Pero, por ejemplo, si nosotros pensamos lo que pasó con la Unión Europea, ya que es un tema que además ha tenido... Tuvo a esto de ser un país. Por eso, estuvo a punto de desaparecer. No, Pero de, además, de ser un país. De ser un país. Sí, O sea, sí, acuérdense que hace 20 años atrás se votó una constitución. sí, la para Constitución Unión Europea, el 2004, que dejó Sí. fuera el cristianismo como incluso parte cultural, lo que muestra la ideología de la Unión Europea en ese minuto. Ahí ya muchos pararon las antenas, pero además la Unión Europea empezó a meterse por sobre las, legislaciones nacionales. ¿A qué voy? Yo recuerdo, y esto lo cuento así como para que más o menos vean la estupidez de la burocracia, una vez nosotros estábamos en un tour que yo estaba guiando en Escocia y de repente el chofer me dice, llegamos a Fort Williams y nosotros estábamos a 20 kilómetros o menos, 15 mil, una cosa, de nuestro hotel. Y me dice, no puedo manejar más. ¿Cómo no puedes manejar más? No puedo manejar más. ¿Cómo no puedes manejar más? Entonces me explica, entonces yo le digo, ya, paramos en Fort Williams, era un domingo, estaba todo cerrado, entonces yo dije, bueno, para que recorran un rato, y era un rato largo porque iban a mandar un chofer nuevo desde Manchester hasta Fort Williams. O sea, tuvimos que esperar muchas horas. Cuando llegó el chofer se subió al bus y nuestro chofer se subió al auto que venía manejando, o sea, manejó igual. Ya, entonces, espérate, es que hay un tema que se llama descriterio. Y cuando eso pasó, esa es la razón del por qué el Brexit tuvo éxito. Porque un pescador de Aberdeen era la Unión Europea la que le decía cuántas cuotas podía pescar y cuánto rato podía trabajar. Y hay momentos, pero si yo quiero trabajar más y quiero pescar más porque necesito producir más, no puedo hacerlo. Entonces, el Brexit tuvo que ver también con ese abuso. Ahora, pero en retrospectiva fue re mala decisión el Brexit. No lo sabemos todavía porque vamos a ver qué va a pasar. Sí, estoy de acuerdo, sí que es muy complejo el tema porque había muchas cosas comerciales a abrochar, por supuesto, pero sí entendamos que esto va a cala profundo, particularmente en eso de cuánto realmente nos gobernamos y a quién le pagamos, porque efectivamente la burocracia europea, la burocracia de la ONU, la burocracia de los organismos internacionales es inmensa y uno se pregunta, porque a ver, aquí vamos al punto de nuestra burocracia. Nosotros contrataron 100.000 nuevos empleados públicos. Y tú decís, ¿y qué hace esa gente? Porque a ti te cambió la vida, a nosotros nos cambió la vida, nos atendieron mejor, No. las cosas son más rápidas, sacaron la lista de espera. No. Entonces uno dice, bueno, ¿y para qué los contrataron? O sea, a ver, si yo entiendo que hay que contratar burócratas, son necesarios, pero el punto es cuántos burócratas son necesarios para que, es como el costo de oportunidad, o sea, más bien como la ley de rendimiento decreciente, me refiero. Sí. Entonces, yo diría que los organismos
público, la burocracia, se burocratizó. En el sentido de que ya no aumenta, o sea, cualquier contratado nuevo no mejora, sino que al final es puro gasto. Entonces, ahí viene el punto. ¿Puede existir cierto grupo de personas que vivan del resto sin realmente hacer un aporte en ningún sentido? Entonces, ahí viene la pregunta. Entonces, ¿podemos recortar? ¿Es necesario todos esos burócratas? ¿Es necesario que sea ese monto de dinero? ¿Ese monto de dinero se condice con lo que se recibe? Porque me imagino que si tú vas a una tienda y te compráis unos pantalones y los pagáis y el señor te dice, es que no te los voy a entregar. O te pongo un ejemplo. O sea, no puedes no recibir nada por lo que pagáis. O te pongo un ejemplo con nombre y apellido. Cuando se discutió la ley de identidad de género en este país, muchos diputados citaron lo que se llamaba en ese momento los principios de Yogyakarta, no sé cómo se pronuncia, pero lo pueden buscar, en el fondo los va a corregir Google si es que lo escribe mal, pero los principios de Yogyakarta, y hablaba de estos principios de derecho humano en torno a la no discriminación y una serie de cosas más, y lo citaban como si fuera la Biblia en cuestiones internacionales. Estamos hablando de diputados electos con equipos de asesores en discusión parlamentaria seria, en comisiones y en pleno. Eso fue lo que pasó. Ustedes revisan la historia de la ley y pueden ver cómo en muchas ocasiones decía, oye, es que eso no lo podemos hacer porque viola los principios de Yogyakarta, en el fondo, como si fuera la Biblia. Y la ONU lo había rechazado. Entonces, ¿por qué estamos entregando una cantidad gigantesca de miles de millones de pesos que no se traduce en que nuestras autoridades locales entiendan que hay cuestiones que no son realmente derecho internacional, o que no son realmente documentos vinculantes, o que no son recomendaciones de la ONU tampoco? O sea, estamos hablando que incluso para algo que no me gustaría, voy a decir de una forma, a mí no me gustaría que la ONU esté diciendo en el fondo cómo votar y qué cosas hacer, pero por lo menos que si los diputados van a empezar a citar ciertos documentos de la ONU, que por lo menos tengan la información corriente, que tengan por lo menos una forma de contacto. Si estamos entregando esta cantidad de plata, que sea un asesor formal por último. Claro. Bueno, un mínimo. Y aunque no lo crean, se nos fue el programa. No te puedo creer. En la ONU. No te creo. Culpa a la ONU. En la Todo ONU. todo el rato. Pasen Así plata a que- ONU. Eso, no Los no 5.000 llegó la pesos plata. de guata del Claro, la plata del mes para que podamos seguir subsistiendo. Es más, sí, usted para eso póngale like, porque eso es nuestro sueldo. Así que estén muy bien. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, que hayan llegado a la casa, y nos vemos mañana. Gracias, Tomás, gracias, Ignacio. Nos vemos, Son lo pues, que máximo. esté muy bien. Chao, chao.